grupo 2 y vamos a explicar qué papel tomó el Islam en la medicina en la Edad Media. Estos son los puntos que vamos a ir comentando a lo largo de la presentación. Para poder definir el Islam tenemos que remontarnos al siglo VII, en la península arábica, momento en el cual se sitúa la aparición del profeta Mahoma. El Islam es una religión dominante en gran parte de África y Asia, aunque también aparece en países europeos como Turquía. Se establece como premisa fundamental para sus creyentes: no hay más Dios que Alá y Mahoma su profeta. Esta religión es abrahámica monoteísta, al igual que el judaísmo, pues adoran a un solo Dios. A pesar de parecer similar al Dios cristiano, en realidad este se define como una trinidad indivisible. Siglo V al XV coexistieron tres grandes culturas mediterráneas: Europa occidental, el Imperio bizantino y los califatos árabes. Estos últimos se distinguieron en el campo de la ciencia y muy especialmente en la medicina. El mundo árabe, que surge paralelamente al Bizancio, fue el escenario fundamental de la medicina y de la ciencia durante buena parte de la Edad Media. En la primera etapa, que comprende aproximadamente los siglos VIII y IX, incorporó el saber médico de origen griego, combinándolo con algunos elementos de la medicina clásica de la India y Roma. Ello significó un extraordinario esfuerzo de traducción al árabe de obras médicas que estaban escritas principalmente en griego y en latín. De esta manera se consolidó el dominio del sistema de Galeno en la medicina islámica y más tarde en la Europa que dependió durante varios siglos de las obras en árabe. Tenía algunos rasgos comunes con la medicina medieval: sujeción a los autores considerados autoridades, abandono de los estudios anatómicos, desinterés por la cirugía, apego a la cauterización, observancia de la tesis del Pu Laudabilis en cirugía. Pero ya en el siglo IX se combatía la charlatanería, se propiciaba una formación general del médico, se estimulaba la observación, se fomentaba la salud pública, se abogaba por un control central de la medicina. La medicina árabe estaba íntimamente unida a la religión y a los usos y costumbres de la sociedad y su cultura. La medicina islámica poseía ya por sus raíces religiosas un profundo sentido de compasión fraternal por el enfermo, que adquirió carácter profesional formal en sus primeros escritos médicos al recoger la tradición hipocrática. Se encuentran elevadas normas éticas en las obras de todos los escritores médicos árabes. El camino recto y la pura intención son imprescindibles para el buen médico. En cuanto a la medicina islámica, esta va a surgir gracias a la influencia tanto de la religión como de su cultura. Un ejemplo será como aquí cuidaban a los enfermos mentales, mientras que en otras culturas los aislaban. Esto lo veremos también en el uso de determinados recursos, como los aceites aromáticos. La medicina hipocrática clásica, aunque tenía rasgos comunes con la medicina medieval, va a buscar curar al enfermo, fijándose en aquellos síntomas que presenta. Además, se presentaba una compasión fraternal por el enfermo, lo cual es diferente con respecto a otras culturas, como la Grecia clásica, en la que el médico no tocaba a los enfermos. Esta cultura fue de las primeras en crear hospitales, dado la dedicación anteriormente nombrada que tenían hacia los enfermos. Estos hospitales se van a usar para realizar observaciones clínicas, además de para curar, sobre aquellas enfermedades de carácter infeccioso y las oculares. Como ejemplo, en España está el Maristán de Granada. Los hospitales se edificaron en torno a un patio central, como hacían los cenodoquios en Roma, hacia donde miraban las habitaciones, las cuales eran escasas. En el caso de Maristán eran 17. Fue inventada por Avicena a principios del siglo XI para la producción de aceites aromáticos que se utilizaban en aromaterapia. En consecuencia, se considera uno de los pioneros de esta rama de la medicina. Las sanguijuelas para uso médico fue introducido por Avicena en el canon de la medicina. Consideró que la aplicación de sanguijuelas, limpiadas previamente, era más útil que el uso de ventosas para extraer la sangre de las partes más profundas del cuerpo. También propuso el uso de sanguijuelas para el tratamiento de enfermedades de la piel. Avicena describió un método quirúrgico que implica la amputación o extirpación de las venas y otro que implica medicamentos basados en una mezcla de plantas llamada indiva, que tiene propiedades anticáncer y también puede tratar otros tumores y enfermedades neoplásicas. En las diapositivas siguientes vamos a abordar la organización de los servicios sanitarios en el mundo árabe.
Entre los árabes, la organización de los servicios sanitarios creció rápidamente. En total, existieron cerca de 34 hospitales en el territorio dominado por el Islam. Los hospitales contaban con salas para los enfermos, separados por enfermedades o especialidades, heridos, pacientes febriles, enfermos de los ojos, enfermos mentales, práctica que supuso un importante adelanto en el campo de la asistencia, como se ha demostrado posteriormente. Contaban también con otras instalaciones, cocinas y bodegas. Los ingresos de los pacientes se anotaban en unas listas para tener constancia de los mismos. Se anotaban los alimentos y medicamentos que se les debía suministrar a cada uno de ellos. La jornada de los médicos comprendía: por la mañana, la visita de los pacientes, seguido de la prescripción de los medicamentos. Por la tarde, nueva visita a los pacientes, seguida de 3 horas de clase para los alumnos que frecuentaban el hospital. Los hospitales contaban también con bibliotecas y se daban sesiones clínicas o científicas. Avicena fue uno de los más prestigiosos. Escribió el Canon de la Medicina, que trata desde la anatomía y fisiología hasta enfermedades de los distintos órganos y aparatos. El Canon es uno de los textos más importantes de la historia de la medicina. Asimismo, describe, ayudándose de ilustraciones, numerosos instrumentos quirúrgicos. Aportó el uso de la sutura y el opio. Le dio gran importancia a la higiene. Averroes puso énfasis en los regímenes de vida y en la dieta. Recomendó el uso del agua fría para disminuir la fiebre. Insistió sobre el valor curativo de las dietas. Previno contra el abuso de los medicamentos y recomendó comenzar siempre administrando las drogas en pequeñas dosis y aumentarlas si se observaban buenos efectos al cabo de 3 días. Abenzoer nace en Sevilla, dio normas de higiene o prevención y escribe sobre la prohibición de medicamentos, alimentos y dieta. Descubre la etiología de la sarna y cuestiona la anatomía de Galeno. El Táiser fue un libro cumbre de la medicina en su época, considerada complementaria de la obra de Averroes, por ser una exposición de la medicina práctica. Se le considera el padre de la cirugía experimental. También fue el primero en utilizar animales para experimentar los procedimientos quirúrgicos antes de aplicarlos en pacientes humanos. Abenzoar realizó las primeras disecciones y autopsias post-mortem de personas y animales. La sociedad musulmana medieval consideraba la locura la posesión de espíritus o criaturas mágicas que dominaban los actos de aquellos inocentes a los que poseen. En la medicina, la noción de la locura contenía matices de la teoría hipocrática o moral y las teorías de Galeno, Arrazi, Avicena o Averroes, considerando que había un desequilibrio entre los 4 humores. Destaca el Maristán de Granada, un centro asistencial para enfermos mentales y físicos. Influyó en la creación de sanatorios en la península ibérica del siglo XV, al ser tomada la actitud islámica por los cristianos. En estos centros el médico busca lograr la homeostasis interna del paciente, curándole. Entre las diferentes terapias se encuentra la dieta, hidroterapia, masaje, sangrías y fármacos. En la enfermedad mental, además del tratamiento dietético, en el hospital se llevaba a cabo terapia con música, danza, teatro, baños y trabajo. Igualmente, había una terapia por sugestión. Según Latín Etralgo, el médico árabe supo dar valor a la psicoterapia. Entre las diferentes opciones está el tratamiento en un maristán, recibir una bendición tras el peregrinaje, asesoramiento legal o consultar a un curandero. La decisión que tomara dependería de los síntomas, la disponibilidad del médico, sus creencias personales y la influencia de su entorno más cercano. En las imágenes podemos ver una reconstrucción digital del Maristán de Granada y una representación de unos pacientes realizando musicoterapia.